como este. Bien, Sí, estamos con Ricardo Marcelo Corral, vamos a preguntarle a un especialista. Él es presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras, además de que lo hemos llamado tantas veces porque pertenece a una institución de primera calidad como es la del Borda. Escuchaste seguro todo este día de hoy, el caso, el detalle. Te quiero preguntar por esta reflexión que hacen mis compañeros. Darte la bienvenida para que sepas y preguntarte, ¿falla la ley? ¿Falla la aplicación? ¿Qué falla que tenemos que una vez más asistir a un evento en su momento Chano, que se salvó de la muerte de casualidad y no mató a alguien también de casualidad, y hoy sí hay un muerto en el medio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo que estoy escuchando de ustedes es algo bastante interesante. Veo, no conozco tu nombre, pero está muy bien la reflexión que haces, pero se confunde un poco en algunos puntos. Por ejemplo, una de las cosas que tengo que insistir, que ya lo he dicho varias veces, lo decimos insistentemente desde la Asociación Argentina de Psiquiatras, es que en la Argentina no hay más manicomios. Hay hospitales especializados en salud mental y en psiquiatría, así como hay hospitales especializados en oftalmología. Eso número uno. Número dos, la medicina ha cambiado mucho. Yo estoy en el Hospital Borda desde el año 1983, o sea, hace mucho tiempo. Ya en ese momento, en realidad, el tema de los derechos de las personas estaba muy instalado. No era algo nuevo, pese a que yo venía ya de la época de estudiar en la Facultad de Medicina con el proceso, donde se sospechaba de muchas cosas, pero yo cuando ingresé al hospital era una actividad donde se ayudaba a las personas más necesitadas, porque pensemos que donde iban al hospital era gente marginales de los marginales, gente sin recursos, con dificultades para acceder a la atención, y sin embargo la atención era de primera calidad. Todo eso fue evolucionando cada vez más. En estos casi 38, 39 años que yo estoy, el conocimiento de la medicina, de las neurociencias y de la psiquiatría ha sido muy grande, por eso que cada vez los tratamientos son más eficaces, las internaciones son más breves. Yo puedo decir hoy en día que una internación de una persona que tiene un episodio psicótico, que es un poco lo que estaban hablando hoy, en 3 o 4 semanas se resuelve. Por eso es que hablar de manicomios es algo tan, digamos, seguir hablando de Foucault, por ejemplo, que mucha gente habla de Foucault, es algo que no existe más eso. Hoy en día, el tema fundamental de la ley, que están tocando ese tema, lo bueno de la ley es que plantea algo que todos queremos, que respetar a las personas, sea lo que tengan. Pero de alguna manera estigmatiza el tratamiento, lo cual genera un problema para las personas. ¿Por qué? Porque alguna persona no va a consultar al psiquiatra. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo voy al psiquiatra? No estoy loco. Es decir, que genera hay cierto tabú, es un real estigma, eso. no solamente en la persona que padece la enfermedad, sino en los lugares que los acusan de ser lugares siniestros o carcelarios, que es un hospital. A nadie se le ocurriría decir que el hospital de Niños Gutiérrez es una cárcel. Pero el Borda, mucha gente cree que es una cárcel y la gente está encerrada. No, no está encerrada, está haciendo un tratamiento. Entonces eso es muy importante porque al estigmatizar a la persona que ayuda, perjudica a la persona que necesita la ayuda. ¿Pero la persona puede salir del Borda? Claro que sí. Y de hecho, todo Si hay una orden de internación, no, ¿pueden es retirarse? que el grave problema aquí es otro. Gracias por la oportunidad. No hay que legislizar la medicina. La medicina tiene una serie de pautas importantes que tienen que ver con el tratamiento, que están basados en la evidencia científica, y en realidad no hay que legislar nada ahí. Cada una es como legislar el infarto agudo de miocardio. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cardiólogo? ¿Tiene que estar en una ley? Claro. Lo mismo pasa en salud mental y en psiquiatría. Cuando una persona tiene una descompensación psicótica, el que tiene que tomar decisiones es el médico que hace el diagnóstico. Totalmente. Como pasa con el infarto. Ahora quiero volver con vos porque tenemos tantos detalles que, por supuesto, con tu experiencia en un primer análisis, tal vez podamos llegar a donde hubo tal vez una falla en este caso. Pero para muchas familias esto es un tema que vale la pena ser mirado. Hoy decíamos lo mismo en nuestra producción. Hay muchos lugares en donde se ayuda a la gente, por ejemplo, en sus adicciones. Y recuerdo hace un tiempo ya haber hablado con Ivo Kutsarida, actor, ustedes lo conocen también por su incursión en la política, pero él se convirtió en una persona que apoya a otras personas en lo que es una adicción. Un coach de personas que tienen determinadas situaciones de vulnerabilidad frente a drogas y que finalmente son reunidas en una fundación. Estamos allí, en la Fundación EIRA, y queremos conocer cómo es un centro de tratamiento para las adicciones. A ver cómo es por dentro este lugar. No sé si ya nos está escuchando Ivo por allí en nuestro móvil. Perdón, lo vamos
déjame dar un pie solamente, Carlitos Marce. Estrione, ¿cómo El afecto andas, y cariño de Carlito? siempre. Recuperado, mi vida. Te queremos mucho. Nuestro compañero que tuvo un COVID leve, por suerte. Gracias, Marce. Gracias a Dios leve. Sí, gracias, Marce. Sabés, el respeto y el cariño de siempre. Y contar un poco, sumarme a lo que vos estabas diciendo, Marce. Cuando el Estado mira para otro lado, empiezan a involucrarse las personas que no solo modifican su propia vida, terminan modificando la vida de otras y de familias y de un montón de gente de una sociedad. Este tipo es Ivo Kutsarida, que es un actor que se ha reconvertido en consejero psicológico especialista en adicciones, y estábamos charlando. Yo no lo conozco a Ivo, es la primera vez que lo veo. Estábamos charlando y es el ejemplo, Ivo Kutsarida, hoy de cómo una persona que se involucra puede sanar a otra y salvarle la vida, nada menos. Vos estabas escuchando recién, Ivo, te doy el pie, gracias por recibirnos. Sí, bueno, buenas noches a todos. Sí, estaba escuchando la conversación, interesantísimo. En primer lugar, lo que decía el psiquiatra, es decir, una persona que pide ayuda no es un loco. Al contrario, está mostrando un signo de salud mental. O sea, la persona que recurre a un psiquiatra, que recurre a un psicólogo, que recurre a una comunidad terapéutica, que reconoce que tiene un problema, está empezando su recuperación y su rehabilitación. Así que yo los invito a todos a revisar ese concepto, ¿no? Ese primer concepto. En segundo lugar, sí, acá estamos en la Fundación EIRA, una fundación que se fundó gracias a la visión de Luis Marchioni, que entendió que para recuperar a una persona hay que formar un equipo interdisciplinario de profesionales y hay que brindarle a esa persona amor, respeto y enseñarle, porque el ser humano no es solamente un cuerpo, es una mente, es un alma, es un espíritu, es biología, es genética, es emociones, es psique. Entonces, hacer un tratamiento holístico. Creo que el psiquiatra hablaba un poquito de eso, claro. de tratamiento. Hola, Ivo, más breves, ¿cómo estás? Intensivos. Acá Marcela te saluda. Sí, Te Marcela, estoy escuchando y digo, ¿cómo andás? Diste en la clave? ¿Te acordás que yo te dije, vamos a volver a charlar de este tema? Bueno, lamentablemente el marco es una desgracia, pero lo que vos estás mencionando me parece que es rotundamente esclarecedor, porque ¿cuánta gente tiene todavía el tabú de contar que toma medicina para poder dormir, o que tiene ansiedad, o que tuvo algún trastorno del estilo compulsivo? Y ese miedo a contar es porque lamentablemente es un tabú, porque nadie tiene miedo a contar que tiene, no sé, diabetes. Digo, no es una estigmatización hoy en la sociedad, pero hay determinadas cosas que sí. Y si ya desde lo menor se empieza a estigmatizar, imagínate cuando los casos son un poquito más graves. Pero me gusta esto que estás planteando, que es que la persona que se acerca a un médico está mostrando un síntoma saludable. Eso es salud. Y quiero incorporar al doctor, a ver si opina como nosotros, Doc, porque va un poco en línea. Acá Ivo nos va a mostrar y vamos a hacer un recorrido por este lugar en lo que podamos, por supuesto, y nos permitan, teniendo la prudencia del caso para la gente que está allí, haciendo sus tratamientos sin entorpecer la salud de nadie. Pero realmente estos lugares, estos centros de ayuda, tratan una mirada integral, porque está en contra de esta cosa que tenemos en la cabeza vieja y obsoleta del manicomio. Es la única forma de llegar a esa internación. ¿Cómo ves vos estas terapias que son, claro, que son como complementarias además? Sí, de hecho en el hospital el trabajo es interdisciplinario. Nosotros trabajamos los médicos psiquiatras junto con los psicólogos, junto con los trabajadores sociales, con las terapistas ocupacionales, con todo el equipo de salud, los enfermeros profesionales especializados en salud mental. Es decir, es el trabajo en conjunto de un equipo, por eso se llama equipo interdisciplinario. Y una cosa que quiero aclarar que es muy importante también, mucha gente todavía cree hoy que el hospital Borda es solamente internación, cuando en realidad, cuando yo ingresé al hospital había 2.500 pacientes internados, hoy hay 400, gracias a esto que expliqué antes, que los tratamientos son más eficaces, y el 90% de la actividad es de personas ambulatorias. Eso es muy importante, la mayoría de la gente no lo sabe. O sea, 9 de cada 10 pacientes pasan un rato o el día y después se retiran a sus domicilios. O van a la consulta nada más. Hay pacientes que van una vez por semana o una vez por mes a control nada más. Muchos pacientes. Ivo, yo quiero preguntarte en tu caso, cuando viste hoy el caso de este chico, de Felipe Pettinato, que lo tenemos, obviamente lo conocemos, era un personaje simpático de la farándula también, no solo por pertenecer a una familia tan popular, sino porque él también se hizo sus caminos en un momento, pero había dado determinados signos
o llamados de atención. Lo pusieron también en debate algunas hermanas o a una hermana que veían cosas que no estaban bien y que requería un abordaje integral y una asistencia constante. Hoy tenemos, lo tengo a Javi, vos sumate con esto, la información que tenemos es un hecho totalmente lamentable que arranca con un incendio y que lamentablemente tiene un médico muerto hoy. Entonces uno se pregunta desde ese disparador si estos casos pueden, aunque sea, servir para evitar que haya nuevos iguales. Porque incluso acá hay un médico que no sabemos bien qué hacía en ese departamento, si pudo haber tenido alguna imprudencia desde lo humano, pero imprudencia al fin, ¿por qué termina muerto? Y Javi, ¿hay mayor información sobre esto? Y le doy la opinión a Ivo también para que Sí, sume. el tema Javi. es, a ver, fue médico de él, fue médico de Felipe, esto se sabe, también amigo. Se transformó en un amigo, pero por los amigos del médico, el doctor Melchor Rodrigo, que es el fallecido, los amigos mismos decían, o por lo menos uno de ellos decía, él se transformaba con el correr del tiempo en prácticamente médico amigo de sus pacientes, porque se interiorizaba, porque iba a la casa, porque tenía un contacto diferente al de cualquier otro médico que terminaba la consulta, podía tener una consulta telefónica, algún encuentro Él era neurólogo. casual, y nada más. Él era A mí neurólogo. esa apreciación de su expertise me llama la atención. Sí. Pensé que era un psiquiatra quien abordaba sus Marcela, trastornos, los que hemos mencionado. Ivo, ¿ustedes están acostumbrados a esos lazos afectivos? Sí. Mira, Marcela, vamos a poner las cosas en claro. La adicción, el consumo, es una enfermedad crónica, progresiva y mortal. Entonces, nos estamos preguntando si la ley de salud mental es clara cuando dice, y creo que ustedes lo mencionaron, varios de ustedes lo mencionaron, que cuando una persona atenta contra sí misma, corre peligro su vida o la vida de los terceros, se puede internar involuntariamente. ¿Y qué es la adicción? Es la pérdida de la libertad psicológica, de la libertad de elegir lo que te hace bien. Entonces, una persona que uno ve que tiene uso problemático de una sustancia o de una actividad y que está atentando contra su vida, es factible de internación involuntaria. ¿Y se la puede recuperar esa persona, Ivo? Pero por supuesto que sí. Es decir, si no, no estaría la Fundación EIRA. Ahora, y los 33 Ivo, profesionales vos que trabajamos todos estás los dando días en la acá. tecla con Sí, un tema, que eso es lo que yo pongo sobre la mesa para que lo debatamos. ¿Por qué tenemos que lamentar una muerte? ¿No hubo un paso anterior en donde se pueda rescatar a ese paciente de la tristeza, aparte de haber el hecho traumático de haber participado de la muerte de un otro? No sabemos bien qué es lo que sucedió, pero en principio lo que se sabe, Javi, es que fue un incendio intencional. Aparentemente lo que dicen los bomberos es que hubo un producto que aceleró el fuego. ¿Qué puede ser esto? Un líquido, combustible, puede ser algún elemento que había alrededor de las personas, ya sea una tela, ya sea... Es más, el sillón que se prende fuego y queda todo el esqueleto del sillón. Hay unas fotos que nosotros acá en la 24 hemos mostrado. Ahí había ropa también, ropa como acumulada, ¿no es cierto? Y eso puede haber incrementado aún más el fuego. Sí, Ahora, lo que ha tenido de fuego la víctima, mucho fuego, más que en el resto del cuerpo, es en sus piernas. El fallecido. Es decir, toda la combustión fue en sus piernas y después tomó el resto del cuerpo. Está bien. De todas maneras, estoy segurísimo que hubo muchísimos llamados de atención, pero muchísimos llamados de atención y muchísimas conductas que ya indicaban que esa persona corría riesgo y que podía hacer correrle un riesgo a una tercera persona. Entonces, nosotros desde la Fundación ya abordamos a la familia y los ayudamos a tomar ese paso, que muchas veces es el paso más difícil, que es tomar la decisión muchas veces. Que un padre se dé cuenta o lo reconozca. Exacto. Porque hay que ayudarlos. Y obviamente también escuché ahí en el piso hablar de la responsabilidad que le cabe al sistema judicial, a poner la firma, a darse cuenta que tienen una responsabilidad, que cuando hay una persona que tiene un problema de salud mental serio, una patología seria, y la adicción es una patología seria porque conduce a la muerte, hay que poner la firma. ¿Qué pasa con la firma, internarla. Martín, de los jueces? Y hay que salvarla. La ley establece que los jueces ordenan la internación de una persona cuando un equipo interdisciplinario establece que esa persona
Y lo leo textual. Exacto. Hay un riesgo cierto, inminente para sí, para terceros. Lo que le quería preguntar al doctor es si clínicamente este diagnóstico es fácil o es difícil de hacer para determinar la internación de una persona. Esa Ricardo. fórmula legislativa fue un grave error. Uy. Porque si hablamos de conductas humanas, no podemos saber si es cierto y si es inminente, salvo que alguien esté haciendo justo en ese momento algo. Pero el problema, como decía al principio, es legislar sobre la salud. El médico que evalúa a una persona sabe si va a tener un problema o potencialmente un problema. Como decía Ivo, lo mismo, una persona que consume no tiene un riesgo cierto inminente ya, pero lo va a tener en su futuro, está condenándose a muerte. O sea, vos tenés una mirada crítica a esta parte del texto de la ley. Totalmente, porque justamente lo que genera es desamparo en la persona que lo necesita y en las familias que lo necesitan y complican la actividad médica en sí de los profesionales de la salud porque limitan muchas de estas cosas. Ahora, digamos, doctor, yo solamente podría internar no como una estrategia terapéutica, porque la internación, en definitiva, es una estrategia terapéutica. doctor, Esto fue hasta 2010, ¿no? Perdón, Ro, justo Sería estábamos la hablando terapia temprano. intensiva de la psiquiatría, la internación. En 2010 se cambia la ley. Cuando alguien tiene un accidente, Ajá. va a la terapia intensiva porque tiene un accidente o si tiene un infarto por unidad coronaria. Cuando tiene un episodio psicótico, la terapia intensiva es la internación. Y Bueno, lo ¿por qué decretamos viene fuera. eso? Perdón, Rosario, Marce. ¿por qué se cambió la ley? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Quién de los dos tiene la información? ¿2010 o un Yo cambio? le puedo decir, Sí, en realidad es una cuestión más ideológica. Se hablaba de la hegemonía médica, que es un disparate, en realidad, porque la medicina justamente es la que produce los cambios y la que a través de la investigación ha permitido poder reconocer cosas precoces para tratar de hacer cambios. Uno de los cambios que hay que hacer, que lamentablemente no se hacen, es que haya buena educación, que haya buena alimentación en los chicos. Son todas situaciones de Ahora, vulnerabilidad. doctor, ¿fueron Esas cosas no se hacen. ¿Fueron consultados los psiquiatras para la redacción de la ley? En su momento, cuando pasó eso, que yo estaba, éramos varios colegas nuestros, casi todos los legisladores estaban en contra. Y después se votó a favor. Y ahora los consultan a ustedes porque Nos consultan, siempre se dice hemos que se tiene que tenido cambiar. reuniones, el senador Fiat, que es el presidente de la Comisión de Salud del Senado, nos reunió, ya hace un tiempo que veníamos hablando con él, viendo la necesidad y estas dificultades reales, porque estas son dificultades reales, no son ideológicas. En realidad hay toda una cuestión vinculada con una corriente que se llamó antipsiquiatría, que viene de las fines de la década del 50 y del 60, que quedó denostada justamente en la situación de la famosa película de Jack Nicholson, Atrapados sin salida. Entonces la gente se imagina que la psiquiatría es eso. Doctor, Pero no hubo ustedes- casos de esos, digo, porque también intuyo que ese cambio existe, ¿no? debe Bueno. haberse propiciado también por denuncias que entiendo se deben haber Hoy acumulado, porque si existe. no, no es algo que a los gobiernos les dé un rédito. Ha habido delitos con pediatras que han hecho pedofilia, Sí. ha habido delitos con anestesistas que han drogado mujeres. Eso existe, son delitos. No, yo lo entiendo, doctor. Yo lo que me imagínense Pero el que... tema acá que complicaron a toda la sociedad con una necesidad muy importante que es atender las personas que tienen un sufrimiento, una enfermedad. Ricardo, yo te tomo esto porque aparte lo estás diciendo, eso es una inminencia en lo que decís y antes de 2010 y del cambio de la ley también ejercías, con lo cual vos viste también los cambios que esta ley introdujo en Argentina. Yo siempre que pienso que un legislador propone un proyecto de ley y que hay un poder político detrás que lo avala, lamentablemente uno tiene que ser mal pensado por haber transitado mucho en el camino de la política en Argentina, que siempre hay un factor político que les da un capital a favor, que ganan algo, que ganan un voto de un público, que algo de marketing hay detrás. Muchas veces estas leyes son empujadas por esto. En este caso, ¿qué ganó la política con ese cambio? Esta ley se votó junto con muchas otras leyes a libro cerrado en una noche. Ahora, Con eso doctor, digo todo. Y nosotros estamos hablando de, siempre que hablamos de los casos de salud mental, hablamos de casos que terminan en algo trágico, un crimen o un suicidio o algún hecho grave. ¿Ustedes tienen alguna estadística que pueda marcar cuántos hechos graves ocurrieron de pacientes ambulatorios que hubiese sido mejor Todos que los estén días. internados? Y nosotros agradecemos, porque nosotros no tenemos prensa. Yo vengo acá cuando me llaman, siempre agradeciendo, porque es la oportunidad de tener Sí, voz. claro. Nosotros, desde cuando empezó la pandemia, que quisimos expresar nuestra gran preocupación por lo que se venía, en realidad no nos daba mucha bolilla. Por eso agradezco, porque acá los que hacen el cambio son ustedes, los Todos comunicadores. los días hay un hecho grave. Todos los días, pero son desconocidos. Sí. Es decir, cuando Acá pasa lo del creo Malva que- es algo conocido. Creo que hay Cuando Y pasa vos- lo de Petinato es Sí, porque son salió todos hay una casos palabra- populares, Cuando tenés pasó razón. lo de... Ricardo, obvio. Lo del Sí. músico también son cosas Y en correctas. el caso de Chano, los llantos que te daban realmente
de la crueldad Marce, que tiene que vivir una familia, los llantos de esa mamá, que tantas veces dijo, hasta con las letras, mi hijo, En este advertía. momento hay personas en la calle, muchas personas, Seguro. con sus familias, que necesitan nuestra ayuda. Me y quieren voy con disfrutar de Ivo, acceder. que quiere hacer un comentario. Marce. Ivo. No, creo que sí, creo que la palabra acá fundamental es sufrimiento. Sí. Hay muchísimas personas que están sufriendo en este momento. Creo que el doctor y creo que vos hacían mención a esto, ¿no? Que están en las calles, que necesitan ayuda, que están sufriendo, que no pueden salir solos. Lo importante también de ver en el tema de la adicción es que el adicto solo no puede, necesita ayuda. Entonces, esto es, me parece que la base de lo que de cómo se fundó la Fundación EIRA. Claro. Es particularmente prestar cuando ayuda. hablamos de estos Ayuda a la trastornos, persona que no puede... los trastornos psiquiátricos, Ivo, derivados del consumo de drogas, que ya hemos visto. Yo antes dije el caso Maradona, pero hay tantos Maradonas dando vuelta que uno dice, se pueden salvar. El problema es cómo llevas adelante esa adicción, cómo haces ese tratamiento integral, porque muchas veces las familias realmente o no pueden dejar su trabajo o no pueden custodiarlos en primera persona, no todos tienen recursos económicos también para tener a alguien que los atienda. Hay todo un sistema que es muy difícil, que es el apoyo. Mira, te cuento... moral. Mientras vos hablas, yo quiero contarte algo, Ivo. Mientras Te vos cuento hablas, lo que hacemos. Estamos viendo, por eso quiero que me cuentes lo que haces, porque tengo imágenes del lugar en el que estás. Y veo muchas caras jóvenes y veo Sí, muchos mirá, chicos. te cuento... Mirá. Y si me permitís, Ivo, vos me das el ok. Mirá, porque también estamos hablando de Dale, gente, Carlitos. de personas, de cara, de pibes. Vení. Mandate vos, perdón, que perdón vos esto lo desmontamos. manejas bárbaro, Te cuento Carlos. lo que hacemos. Porque queremos también sacarle el cuento mito a que lo son que lugares hacemos. oscuros, a que son lugares que realmente los tienen atados. No, pará, hay lugares que son dignos. Vení. Yo no digo que sean todos iguales, como tampoco hay hospitales públicos, todos infraestructuramente, en la infraestructura, perdón, quise decir, se pueden comparar. No todo se puede comparar, hay algunos mejores y otros peores, pero estamos viendo un clima de un lugar que es un centro Acá de atenciones, hacen todo. Los chicos... Espera. de adicciones, que Mirá, Marce, mirá, realmente, acá- mirá, detengámonos en esas imágenes. Dale. Ojalá liguemos una hamburguesa después, pero también mostrar que, digamos, ahí está ahí. Acá están los chicos que nos recibieron a todos, que estamos hablando de gente, de personas que están acá buscando también su propio futuro. Y la cara son ellos, ¿no? Hola a todos, gracias por recibirnos. Mucha gente gracias por el joven. respeto, gracias. Muchos chicos jóvenes. Fíjate, nos están viendo, nos están saludando. ¿Te das cuenta el clima que se vive en estos lugares? Yo lo que quiero, también para que muchas familias se entiendan, que esto no tiene que ser un tabú. Que tener una adicción es una enfermedad como otras tantas y a veces muy difíciles de abordar de manera individual. Y que si alguien levanta la mano en una familia y dice, yo tengo esto, lo sufro y lo sufro solo, que haya una familia que no se sienta que está haciendo un daño para esa persona, si por ejemplo se acerca a una fundación como la que estamos viendo, este centro que está acá llevado adelante por Ivo y un montón de médicos más. Ivo le pone el cuerpo casi de corazón, pero hay un montón de médicos que se dedican a esto. Entonces yo lo que quiero es mostrar eso, porque eso también es respeto, es amor y es salud. No es lo que vemos tantas veces en una película o en una serie de Netflix. Hay un poco y un poco, puede ser, pero también hay de estos lugares. Sí, te cuento. Mirá, el concepto de la Fundación EIRA es ser una escuela de vida, enseñarles a vivir distintos. Obviamente que nosotros creemos en algo sumamente profundo, que el ser humano se puede recuperar, que se puede rehabilitar, que se puede redimir, que puede cambiar su manera de pensar, que puede cambiar su manera de sentir, que puede cambiar sus hábitos. Acá en la Fundación EIRA los chicos se levantan a las 7 de la mañana y a partir de que se levantan hacen todo, desde la limpieza, el desayuno, cocinan, se lavan, toda la institución se mantiene con el trabajo, con este nuevo hábito de hacer y de ser independientes, de empezar a recobrar eso que perdieron. En 1 año y medio, ¿cuántos pibes han dejado este lugar egresados ya de acá? 60. Nosotros hacemos un tratamiento corto e intensivo. Hay talleres, hay por lo menos entre 5 y 6 talleres diarios, grupales. Talleres de gestión de emociones, talleres para aprender a pensar,
talleres de compartir lo que les pasa, de escritura, educación física 3 veces por semana, pileta climatizada, cancha de fútbol, cancha de pádel, cocinan, ellos mismos cocinan, hacen absolutamente todo. Entonces, claro, este tipo de tratamiento integral, exacto, sí, se les enseña a vivir de otra manera. Se les enseña a vivir de otra manera. Y una vez que empiezan a recobrar la autoestima, que se logra tratándolos con respeto, con amor, una vez que se logra eso, enseguida la persona naturalmente tiende a desarrollar todo su potencial. Esto está basado en la creencia de que el ser humano siempre va a buscar lo mejor para sí mismo. La adicción precisamente es en un momento de tu vida realmente perdés esa libertad, pero acá la recobrás. La vas recobrando de a poco. Lo primero es realmente tomar la decisión. Claro. Exacto, pero la persona tiene que tomar la decisión y también incorporamos a la familia el tratamiento. ¿Cómo hacen porque con no es las cuestión, familias? y le hablo a todas las Sí, familias, claro. que me depositan, acá está la oveja negra, nosotros no tenemos nada que ver. Vení, papá, sentate, mamá, pareja, hermanos, y tienen que hacer grupo y tienen que empezar a hacer también el tratamiento. Claro. Porque forma déjame parte. El adicto es la manifestación. Sí. Déjame preguntarle al doctor, a Ricardo, ¿cuánto pesan las familias? Las familias que a veces no pueden reconocer, porque duele a veces reconocer, como duele reconocer cualquier enfermedad de un familiar. La familia es fundamental para todo lo que está diciendo Ivo, para el tratamiento integral, pero además hay que tener en cuenta que las familias a veces sufren muchísimo más que la persona, porque las madres, las hermanas, los hijos, es una situación donde se sienten más desamparados y además, esto que decimos, estigmatizados y discriminados. Ricardo, ha sido el caso inverso. El caso de la familia que dice, como dice Ivo, no, yo lo deposito en un lugar, no me quiero involucrar, me quiero sacar este tema. Hay familias que pasan por muchas cosas y a veces hay un familiar que está fastidioso y dice, bueno, mira, no sé, es mi hermano, yo lo adoro, pero la verdad que yo no puedo con esto. En eso tenemos que, el Estado tiene que ayudar y estar presente, porque el problema que suele surgir es que las familias se agotan. Ese es el punto. Pasa el tiempo y se agotan. Entonces llega un momento donde realmente no saben cómo acudir y están quemados, lo que llamamos burnout. Sí. Es personas que no van. Pero en general, el tema es que hay que estar ahí y tener la disposición de poder resolverlo. Yo cuento siempre este ejemplo. Nosotros en el Hospital Borda estamos 7x24. Los 7 días, 24 horas para atender a las personas que tienen acceso en forma gratuita. Estas son las grandes cosas también de los que trabajamos en el hospital público, que tenemos esa posibilidad y que la gente a veces no va por el prejuicio y por el estigma que lamentablemente existe. Y gracias a ustedes, como pasa hoy, lo están despejando. Es que sí, doctor, Ricardo, porque aparte la saturación es natural. Si vos tenés a alguien en tu familia que está atravesando por esta situación difícil, uno puede acompañar un tiempo, pero después te das vuelta y tenés que trabajar. Algunos tienen sus propios hijos. No todo el mundo puede estar las 24 horas. Por eso es tan importante confiar en la institución médica, en estos centros. Pero bueno, después tenemos las cuestiones que hablábamos recién de la ley. Dari, ¿querías aportar algo? Yo, sí, no, le quería preguntar al doctor si tienen todos los recursos y los recursos necesarios para hacer buenos tratamientos en el hospital. Y en general la psiquiatría en la Argentina tiene buenos recursos. Ustedes saben muy bien que a partir de la pandemia la agenda del periodismo y de los políticos fue la salud. La realidad es que hoy mismo se está peleando y discutiendo por los salarios de los médicos. Es decir, que hay mucha declamación, pero después cuando hablamos de políticas sanitarias, los recursos no aparecen. Yo podría plantear muchas cuestiones de cómo estoy en contra de muchas de las decisiones que toman los políticos, más allá de cualquier partido. Sí. Porque acá yo he vivido desde el primer interventor, el último interventor del gobierno militar, todos. Los de Alfonsín, los de la Rúa, los de Menem, todos. Bueno, hubo una intención mucho. La realidad es que todos, las instituciones médicas. Hubo algunos amagues con cerrarlas. Claro. Por eso la política acá pesa a veces y pesa fuerte. Javi, vos también hace mucho que cubrís esto y has visto casos así. A ver, el tema de la ayuda de los padres o de los familiares, vamos a decir, familiares, amigos, es que le piden que si pueden lleven ropa de cama, si pueden lleven elementos de higiene, porque les faltan a muchos de los hospitales públicos. Pero yo les quiero decir algo más, que como periodista de policiales lo sé
porque me lo cuentan. Es más, me están escribiendo muchos policías y me dicen, tenemos mucha complicación al momento de, primero, discernir cuando una persona tiene un problema psiquiátrico. Claro. Porque ante un hecho violento, el policía piensa que es un delincuente. Claro. O cometiendo un delito, por supuesto, también. Ahora, cuando lo llevan detenido y certifican que esa persona tiene un problema de salud mental, a veces es complicado convencer al juez, al fiscal y demás que esa persona no necesita la libertad. Es decir, porque muchos dicen, bueno, denle libertad, entrego a los padres o que los padres se presenten o lo que sea, sino que necesita un tratamiento. Dice, porque después es peor. Por ejemplo, les cuento algo que pasó hace 48 horas. Una persona se acerca a la comisaría que está acá en la avenida Scalabrini Ortiz hace 2 días en la mañana, porque tenía que hacer un trámite, una denuncia. Se presenta al mostrador, la atiende una mujer policía y le dice, sí, ¿qué necesita? Tengo que hacer una denuncia, pero ¿puedo pasar al baño? ¿Un segundo? Sí, claro. Pasa al baño, segundo después escuchan un disparo. Se pegó un tiro en el baño de la comisaría. Esa persona estaba con tratamiento psiquiátrico. Y era vecino de la comisaría, cercano a la comisaría también. Entonces, esto también está pasando en la calle, en donde la policía a veces no está del todo capacitada para discernir hasta que lo puede hacer, y después esa connivencia entre policía y justicia tiene muchos agujeros, ¿no? Sí, yo me pregunto, perdón chicos, yo me pregunto cómo tiene que discernir un policía. También se había cuestionado mucho el accionar en el caso Chano, pero bueno, ahí de última también había un llamado a una institución médica. En el medio apareció una ambulancia, había personal médico, pero ¿le falta a los policías algo más en su formación? ¿No es competencia de ninguna manera de la policía cuando tienen que discernir un caso así? Chano recibió un tiro, Sí. El policía. Claro. El otro policía recibió un puntazo, lo mató y mataron al hombre que tenía el problema psiquiátrico también. Nosotros estamos siempre a disposición. Sí, El hospital, yo trabajo también en la Universidad de Buenos Aires, soy profesor de la facultad. Y siempre estamos a disposición para entrenar a las personas que están, porque eso es importante, cuestiones de seguridad. El tema es que justamente una persona que va a reducir, a tratar de contener a alguien que está en una situación de excitación, producto psicótico, imaginemos que eso sucede en un partido de fútbol. Cuando 2 personas que están jugando al fútbol se empiezan a pelear. ¿Qué hacemos nosotros, los compañeros? Los agarramos. Claro. Bueno, la policía tiene que hacer lo mismo. Por eso que es importante, no es que va a ir el médico a atender a una persona que está en una situación de riesgo, porque no es un bombero ni es el policía. Tiene que haber alguien de seguridad entrenado. Sí. Exacto, sí. Lo que pasa que, bueno, nosotros estamos preparados para lidiar y yo puedo tener 4 meses, 6 meses, 1 año para recuperar a una persona. El policía tiene que decidir qué hacer en una fracción de segundos con una persona que tiene un arma, un cuchillo. Entonces, por eso digo, son trabajos distintos. A veces la sociedad y el periodismo quiere que el policía sea un psiquiatra, que sea un consejero psicológico. No se puede. Una cosa es el trabajo policial y no se le puede pedir a una persona, no, mira, tu trabajo es dejarte matar. No se puede pedirle eso a un policía. Entonces, darse cuenta que el trabajo del juez es actuar, pedir el informe médico, poner la firma. El trabajo nuestro de las personas que nos dedicamos a la ayuda al equipo terapéutico es recuperarlos, es enseñarles a pensar, es enseñarles a gestionar las emociones. Pero yo tengo tiempo para hacer eso. El policía no tiene tiempo para reaccionar. Entonces, no tenemos que ser tan lapidarios con un policía. Y vos, esta parte que planteaba Javi también, y el policía que accionó bien y que tiene una persona en una condición en que se da cuenta que no está para ser detenido, porque no es un delincuente, sino una persona que está en shock o está en una situación de un brote psicótico, lo que fuese, y no encuentra otra cosa más que la libertad, y dejan a esa persona vulnerable sin el tratamiento oportuno, Javi, pero ahí el que falla es el juez. Es que además, y bueno, ahí es lo que hablábamos antes con Martín, ¿no es cierto? El tema de la firma y demás también, porque esa persona que se torna violenta, si tiene un accionar que puede perjudicar o asesinar o matar a otra persona, tiene que actuar el policía para evitar o cesar ese delito y ese posible crimen también, por más que la persona sea una persona psiquiátrica. Entonces, a ver, la pandemia lo que ha traído, y esto lo hemos visto en la calle y demás, mucha gente que ha abandonado o no ha podido tener el tratamiento psiquiátrico que necesita. Tenemos la encuesta, ¿no, chicos? Para mostrar.
Queremos que estos temas no sean tabú y mientras Martín habla, yo les va buscando su material, vamos buscando también la encuesta. Yo planteaba en la producción del programa que el tema de la situación de la salud mental como la salud emocional no tiene que ser un tabú, más bien todo lo contrario. Y tratado de manera responsable, me parece que vale la pena conocer cómo está la gente. Por eso nos propusimos en Para que Sepas, siempre hacemos encuestas para conocer tu opinión. Nos queremos adentrar en tu situación también emocional. Nuestra encuesta del día, para que votes, y además es anónima, en redes sociales, te preguntamos lo siguiente. ¿Hiciste algo para cuidar y mejorar tu salud mental post-pandemia? Porque sabemos que el COVID y el encierro para mucha gente fue un antes y un después. Por sí o por no votar, y en un ratito vamos a ver las respuestas. Martín. El doctor nombró 2 veces la pandemia. Le quería consultar justamente si durante la pandemia, o sobre todo post-pandemia este último año, ustedes empezaron a recibir más consultas y si está viendo que la pandemia dejó alguna cuestión psicológica, no sé si grave o tal vez sí grave, pero leve en mucha gente. Sí, es tal cual, porque en las personas que no tenían antecedentes, que no tenían ningún problema, tuvieron grandes dificultades. 2 grupos sobre todo, los más pequeños y las personas de edad, que tienen muchas más dificultades, porque alteró totalmente lo que decía ella, las cuestiones que vinculadas con cómo me mantengo saludable si estoy encerrado. Claro. Y además, lo que comentaba también el colega, que tiene que ver con cuántas personas no pudieron continuar con sus tratamientos y sus controles, no tuvieron acceso. Así que esto lo vemos y de una manera muy importante, tanto sea con las personas con antecedentes como con personas que nunca habían tenido ningún problema. Y se les disparó a través del COVID, niños que, Ricardo. incluso problemas físicos. Niños y adolescentes que han aumentado incluidos, de peso, por ejemplo. Eso era algo que no se veía en la Argentina. Claro. Chicos Marcela, con sobrepeso. La ansiedad, la compulsión. Ivo. Sí, no, qué buena pregunta. Sí, hay muchísima ansiedad. Y la emoción primordial, digamos, que disparó el tema de la pandemia es el miedo, que es una emoción que la dispara, como todas las emociones, el cerebro límbico. El cerebro límbico se maneja por supervivencia. El organismo distingue una amenaza y cree que no tiene los recursos para enfrentar esa amenaza. Eso es el miedo en el organismo y se pone en funcionamiento. Ahora, cuando vos lo único que haces es plantear una amenaza constante y un organismo lo único que hace es estar en modo temeroso, porque el organismo empieza a producir y a segregar adrenalina, cortisol, un montón de cosas que sirven para la huida o para el ataque, pero no para estar permanentemente en ese estado. Entonces, esto creo que no fue manejado bien y creo que se cuidó nada más que la parte, digamos, el cuerpo, pero no nos ocupamos de la mente, no nos ocupamos de las emociones, no nos ocupamos de que este organismo estaba permanentemente acosado por una amenaza y realmente yo creo que tenemos los recursos para enfrentar esa amenaza. La otra emoción que se nos disparó a todos los argentinos es la ira. Sí. Y también es una emoción que tiende a la supervivencia y que hay que aprender a gestionarla. Esas son las 2 emociones que yo creo que, te digo desde acá, desde la Fundación, nosotros trabajamos muchísimo, ¿no? Sí, con claro, nuestros residentes, y que son ¿no? emociones que si uno las y a gestionar la ira. Las puede gestionar, no pasa nada, se sale adelante. El problema es cuando no se gestiona, Doc. Javi, no sé cómo lo viste vos desde tu experiencia después del COVID. Si aparecieron estos casos en donde se mezcla la violencia, en donde en la calle lo que antes no tenía tanta violencia ahora tiene 3 veces más de violencia. En la percepción desde las noticias pareciera que sí. Y mirá, me escribe también otro policía y me dice, el tema de la pandemia y lo que ha traído, además del tema de, bueno, de algunos que hayan abandonado el tratamiento y emparentado con lo que menciona Ivo, la abstinencia. Claro. La abstinencia de muchos consumidores, ¿no? Estoy hablando. También ha generado un problema psicológico muy grande. Y esto se ve en los hechos violentos que ha habido en los últimos tiempos también, durante la pandemia. ¿Sí? La primera parte cerrada, no, hubo muchos menos hechos violentos porque no se podía salir a la calle. Todo eso devino en un gran problema
y esto no quiere decir o justificar la inseguridad. No, pero se estamos exacerbó hablando de la otra violencia cosa. del delito. Estamos hablando de otra Claro, cosa. claro. ¿sí? Es una cuestión más psicológica, más de análisis psiquiátrico, incluso también, digamos. Pero eso también ha devenido en una violencia, por otra parte también, y una cuestión también que es muy... A ver, el policía es como decía justamente Ivo, pero el policía tiene que discernir en un minuto, en menos de un minuto, a ver qué hacer con esa persona que se torna violenta. Ha pasado, el año pasado, si mal no recuerdo, a principio de año, también una persona que estaba arriba de un colectivo, el 152, y empezó a golpear a los pasajeros adentro y terminó abajo también golpeando. Y esto fue sobre Avenida Santa Fe y BIT, Santa Fe y Bulnes. Y se dieron cuenta que era una persona psiquiátrica, con problemas psiquiátricos, que había abandonado el tratamiento. Entonces, estamos conviviendo con gente así, que tiene estos problemas. ¿Estamos conviviendo con mucha gente sin tratar? Sí, yo agregaría algo muy importante. Cuando hablamos de salud mental y de conductas saludables, una de las primeras cosas de la medicina es prevenir y promover la salud. Y estamos en un país donde nuestra sociedad está golpeada hace muchos lustros, donde hay una decadencia muy grande. Tenemos el 50% de la población bajo la línea de la pobreza, dificultad de acceso a la educación, chicos desnutridos, dificultad de acceso a la salud, que es lo que estamos hablando hoy. Todo eso va en contra de la salud mental. Entonces, más allá de la enfermedad mental en sí, que estamos hablando de personas que tienen adicciones, que es una enfermedad, esquizofrenia o lo que sea, también la sociedad tiene este embate permanente de antes de la pandemia, y ahora con la pandemia se agravó, de esto que tiene que ver con cómo mantengo la salud mental si tengo una sociedad en crisis, con problemas económicos, que viene más allá de los colores políticos. Sí, porque claro. esto, por eso hablo de varios lustros. Se arrastra de mucho tiempo. Entonces, eso también impacta. Doctor, yo lo decía hace unos días, el COVID nos quitó un velo que teníamos delante, para muchos como vos no, pero o como para Ivo que trabajan, no. Pero para muchos que no estamos en lo que es en el sistema médico, se quitó el velo de lo que verdaderamente tenemos, de cómo trabajan nuestros médicos, nuestros enfermeros, de la infraestructura del sector público, sobre todo, de la gestión de las prepagas, de cómo es y cómo se vive. Y todo eso que aparece por una situación del COVID, no hay que abandonarlo. Ustedes recién mencionaban la falta de campaña, si se quiere, que hubo un muy buen exceso, para mi gusto, pero muy buen exceso de campaña de uso de tapabocas, además, pero después hubo el abordaje del día después, no hubo campaña política que aconsejar a la gente a hacerse los chequeos post-COVID. Yo me enteré porque tuve la cantidad de cosas que uno tiene que hacer para chequear que tu salud te quede bien, y no de manera inmediata, sino unos cuantos meses después. La salud mental. Todo eso, si no se aborda desde la esfera pública, también se convierte en un tabú, porque la gestión de gobierno también tendría que disparar estas cuestiones, no cuando hay un famoso involucrado, sino de manera constante. Pero claro, ocuparse implica también mostrar cómo trabajan nuestros médicos, la falta de infraestructura, la falta de insumos, y todo eso no es solamente en una parte del sistema público, es en todas las especialidades. Me canso de escuchar médicos nos llaman, por favor, pedimos ayuda. La verdad, y digo médicos, pero es todo el sistema de salud, la parte técnica, los enfermeros. No hay que dejar de lado esto, como decíamos también hace unos días. Los médicos deberían ser los que más ganan en la sociedad. La persona que está al frente cuidando la seguridad de todos, como un policía también, las fuerzas de seguridad, ni que hablar los educadores, por decir, o los maestros. Y eso no ocurre en Argentina, y esos debates nunca están, y eso también es política. Pero claro, cuando no rinde, desde el capital del voto no se habla. Ro, yo te quiero preguntar si a raíz de este tema, que primero fue Chano y ahora fue Pettinato, ¿algún político tomó nota y dijo: voy a hablar de este tema, vamos a hablar de salud, hablemos de salud mental en Argentina? Sí, y por eso lo vimos en plena campaña electoral con Chano el año pasado. O sea, se puso en discusión la reforma de la ley de salud mental. Yo creo que hoy todos coinciden en que tiene que haber una reforma. Todos los partidos, Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, sobre todo desde la oposición, está pidiéndose discutirse. Ahora, recordemos que tenemos un Congreso paralizado, que hace pocas semanas recién empezó a funcionar la Cámara de Diputados, por lo cual, de hablarlo en campaña electoral, se había puesto sobre la mesa la discusión de qué se hacía con este tema, a no tratar directamente el tema. Y hoy el problema mayor es que
tenés grieta en cada uno de los partidos, por lo cual ni siquiera se pueden poner de acuerdo el Frente de Todos y Juntos por el Cambio como las principales fuerzas, tampoco se pueden poner de acuerdo dentro de esos bloques. Es todo un tema, la verdad que la política a veces ocupándose de cosas que a nadie le importan, ¿no? Y fíjate cuántas cosas hay que necesitan urgencia en su inmediatez de ser tratado. Ivo, sé que te tengo que despedir porque estás con Carlitos ahí, Carlos Estione, pero no quiero irme de este lugar sin que me des una vueltita más, sin que me cuentes algo más de todo esto enorme que hacen en esta fundación. Sí. Es esta fundación, pero hay muchas más. Llegamos a esta gracias a vos, que te conocemos, que sos amigo de la casa. Sí. Bueno, esta es la Fundación EIRA. Yo invito a la familia Pettinato a ponerse en contacto con la Fundación. Nosotros vamos a estar dispuestos a ayudarlos. Y a todas las familias que crean que tienen un familiar que tiene algún problema de adicciones, por favor, comuníquense con la Fundación EIRA. Y recuerden que un adicto con casa y comida es adicto toda la vida. Y que a veces hay que tomar una decisión para cambiar ese sistema. Acá, muchísimas gracias. Por favor, Ivo, te agradecemos a vos. La cara de los pibes y las pibas que están acá en la Fundación, que nos abrieron las puertas. Les mandamos un abrazo enorme por dejarnos entrar en esa intimidad. Realmente un abrazo enorme para todos estos valientes que dieron un paso adelante para estar en una vida mejor. Y que sí se puede, y esas familias que acompañan. Y a Ivo también le doy las gracias porque ojalá hubiera más figuras populares que tienen este corazón así enorme para dedicarse a este tipo de cosas y sacar de lado esos tabúes tóxicos que enferman a nuestra sociedad. Esto también hay que mostrarlo. Por eso estamos allí. Gracias, Ivo, y gracias, Carlitos Estione, que sin vos no podríamos haber hecho este trabajo fenomenal. Quiero volver al doctor. Preguntarte también, Ricardo, es muy difícil ponerse en la carpeta médica cuando uno no la tiene, pero nosotros contábamos antes algunos antecedentes que este chico había mostrado. Por empezar, algo que parecía gracioso, pero que no lo es, su extrema delgadez, que fue lo primero que apareció, sus constantes cirugías para, casi como si fuese una obsesión, parecerse físicamente a un ídolo, Michael Jackson. Son pequeñas alertas. Yo digo esto porque no lo quiero estigmatizar, pero sí me parece que si hay una familia que está teniendo algún miembro o algún amigo que está evidenciando algunas conductas, ¿cómo se hace para identificar lo que es habitual, cotidiano, de algo que es disruptivo? Empezó con una situación de no comer, con un trastorno de comida, empezó con cirugías y con formas de vestir que no eran las habituales para parecerse a alguien más, y después con situaciones de violencia que por lo menos públicamente se hicieron evidentes. Después hay que ver si la justicia tiene en su carpeta esas denuncias, ¿no? A veces sale una novia y dice, me abusó una hermana de una novia, eso está en debate judicial, pero está esa situación. Después, agresión a la propia familia. ¿Cuándo uno tiene que darse cuenta que esto no es normal? Esto es mucho más que exceso de ira o un fanatismo por un ídolo. Una de las cosas que comunicamos siempre y tratamos justamente en estos medios, porque tiene que ver con esto de promoción de la salud, es a las familias estar alertas. Eso se ha estudiado mucho en medicina y en psiquiatría, lo que se llama alto riesgo de padecer psicosis. No sé si el caso de este chico, porque yo no lo conozco, pero sí hay muchos indicadores que surgen incluso desde la escolaridad, por eso es importante trabajar con las escuelas, donde hay algunos cambios de la conducta que a veces se confunden, porque como muchas cosas aparecen en la adolescencia, donde hay cambios, grupo de pares, cambian muchas cosas, muchas relaciones, y también es donde comienza el consumo. Lamentablemente el consumo de alcohol, que ahí hago un pequeño señalamiento, muy de alguna manera fomentado por los medios, por las propagandas. ¿Y sí? Que eso es un grave problema. Asociado a lo cool el alcohol, entonces, obvio. Una de las cosas que le tengo que decir a la comunidad es, si usted nota que hay algo que cambió, que es una conducta diferente y que no es adaptativa, porque hay conductas de cambios que son adaptativas. Alguien que empieza a hacer una actividad, por ejemplo, o una situación distinta de gustos. Pero cuando empieza a eso impactar en la funcionalidad también, quiere decir en el estudio, en el trabajo, o las relaciones son más distantes o complicadas, es el momento de hacer una consulta con un especialista. ¿Cuáles son esos indicadores más comunes para que la gente que nos está viendo los pueda tener Lo más en cuenta? común, por ejemplo, algo que sucede muy a menudo, sobre todo con adolescentes, es que se encierran en su habitación, pierden los vínculos familiares, no quieren estar con su familia, o están solamente
con algún grupito de grupos de pares exclusivo donde cambiaron totalmente su habitualidad. Pero, sumado a eso, la deserción escolar o la pérdida de la performance educativa, ¿no? Esos son indicadores muy importantes. Yo voy a también preguntarle... el cambio, perdón, el ritmo del sueño. Digamos, cuando y la hay alimentación. personas... Y la alimentación Sí, también. la alimentación es otro, sobre todo se da mucho en mujeres con los trastornos alimentarios que decíamos. Eso también es un indicador, una pauta que las familias en general están atentas a eso. Hay un poco más de información, pero cambio en las pautas del ritmo del sueño también es algo importante que puede señalarnos. Lo que tiene que hacer acá es justamente sacar el estigma, favorecer que la persona consulte, que no tenga miedo de ir a un psiquiatra, que es el médico especializado para hacer un diagnóstico si es que realmente requiere o no un tratamiento, porque a lo mejor lo único que requiere es una orientación. Decir, mire, lo que necesita es esto, nada más. No siempre es un tratamiento. Y no siempre el tratamiento, eso lo insisto, implica medicación. Muchas veces el mejor tratamiento es una psicoterapia, por ejemplo, cognitivo-conductual, cuando hay un problema más específico. Está bueno esto ponerlo sobre la mesa. También yo pongo en debate, Argentina, me habían contado en un laboratorio justamente, es uno de los países de mayor consumo de ansiolíticos, por lo menos de la región. Me pregunto cuántos de ellos son de automedicación o de medicación indicada por un especialista, ¿no? Porque con la pandemia... Muchos, sí, y esta es una buena oportunidad también para cuando uno habla de drogas, no hablamos solamente de drogas prohibidas. Los psicofármacos son drogas y alteran el psiquismo y son de riesgo cuando no están indicadas de una manera muy precisa. Y la automedicación debe ser totalmente desestimada. Lo mismo que la droga que se vende en el supermercado, que es el alcohol. No es que uno no pueda tener una copa de vino con una cena. El problema es el que está enfermo, que es un enfermo adicto al alcohol, que se llama alcoholismo, que ronda el 15% de la población. Es muy importante. Son enfermos del alcohol. Entonces, esas cosas son algo muy importante y lamentablemente nosotros todavía como sociedad prohibimos la propaganda del cigarrillo, pero no prohibimos aún la propaganda del alcohol, que se promueve el consumo de la cerveza, fiestas de la cerveza. Es ser piola y ser canchero es tomar cerveza. Sí, estar asociado a lo cool. Y lamentablemente el problema no es la cerveza, el problema es fomentar el consumo. Me dan un instante porque nos vamos, está Cristian Balbo esperándonos justamente para saber qué actualización hay del parte médico de Felipe Pettinato. Hola Cris, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, lo importante para decir a esta hora de la noche es que Felipe Pettinato fue trasladado de la clínica Zavala, donde ya se recuperó del cuadro por inhalación de monóxido de carbono después del trágico episodio del lunes, a una residencia de asistencia psiquiátrica. Aquí se especializan en salud mental. Estamos en la localidad de Castelar. Hasta aquí llegó a bordo de una ambulancia. Hay que destacar la contención familiar que tiene Felipe Pettinato. Usted recién hacía referencia a lo importante que es que la familia primero identifique el diagnóstico de un integrante y después ver cómo abordarlo. Bueno, vino la ambulancia acompañado por Cecilia, por su mamá. Y además también una consigna policial de la policía de la ciudad, hasta que se defina la calificación con respecto a lo que ocurrió el lunes pasado por la noche. Detrás, en otra camioneta, venía Tamara, su hermana. Y además un siempre, móvil ¿no? de la policía Siempre de su la compañía, ciudad. su hermana. Siempre. Su hermana mayor. ¿Y sus presente padres Tamara aparecieron? fue la que apareció Cecilia, la mamá, que estuvo en la ambulancia con él desde que salió en el barrio porteño del Belgrano del sanatorio, donde le dieron el alta. Es decir, físicamente está estable, está bien. El tema es ahora estabilizarlo desde el punto de vista emocional. ¿Y el padre dónde está? Estaba con COVID. Tiene coronavirus. Ah, está con No COVID. lo hemos visto. ¿Pero tiene relación, tiene vínculo con el hijo? Porque sabemos que públicamente hubo idas y vueltas, ¿no? Que tampoco debe haber colaborado demasiado. ¿Hay alguna información sobre su acercamiento, su aparición? Ahí vemos las imágenes mientras estás vos, Cris, al aire, de Tamara. Y vemos ahí otra compañía también. Sí. Sí, Tamara fue la que hizo la admisión. Fue la primera en llegar, eligieron este lugar, es un predio muy grande, que tiene varios sectores, uno para hombres y otro para mujeres. Felipe Pettinato está en una habitación privada, con baño propio, con calefacción. Es un predio que tiene varios salones, comedores. Aquí le ofrecen desayuno, almuerzo, merienda y cena. Tiene horario de visita durante la semana. Los fines de semana es más extendido, de 8 a 18, siempre y cuando el médico
que lo está abordando autorice la visita a familiares. Pero bueno, toda esta información fue brindada principalmente a Tamara, que es la que va a estar a lo largo de toda esta internación muy atenta a la salud de Felipe, como ya lo venía haciendo con antelación. Pero bueno, han elegido este lugar bastante alejado, aquí en el conurbano. Primero lo iban a trasladar a una clínica en Boedo, que pertenece a esta misma red, exacto, de salud mental, pero después se decidió trasladarlo a este lugar. Sobre todo, bueno, es toda una única planta, esto para favorecer el movimiento de los pacientes dentro del lugar. Tienen todas las medidas de seguridad, lo que tiene que ver, por ejemplo, control de incendios, o lo que tiene que ver también con detección de humo, es decir, o las ventanas también están reforzadas. Es decir, tiene todo lo necesario para atender a pacientes que tengan algún tipo de problema de salud mental. Pero además tienen talleres. Recién ustedes escuchaban a los especialistas hablar de lo importante que es que los pacientes puedan volver a integrarse. Por supuesto. Y ahí, por ejemplo, claro, un oficio que se les enseña. Está contemplado, Cris. Exacto. Todo eso en este lugar, muy bien. Ya después de lo que ustedes abordaron recién con la nota que pudieron realizar, están bien al día de lo que pasa detrás de esta puerta aquí en este centro de salud mental, donde, repito, la contención familiar fue evidente. La mamá bajando con él de la ambulancia, la hermana también realizando la admisión en este lugar. Y bueno, se inicia una nueva etapa, primero para estabilizarlo. Recordemos que tuvo un brote psicótico, recordemos que las primeras pericias indicaron que es peligroso para sí y para terceros. Y a partir de ahí, bueno, tratarlo como corresponde. Y este lugar, por lo que pudimos averiguar hablando con familiares de otros pacientes, es el lugar, o sería el lugar adecuado. Muchísimas gracias, Cris, por este reporte tan importante, porque queríamos saber también cómo terminaba esta historia. Y en este caso termina en el lugar en donde tiene que terminar, en un lugar en donde hay una pronta asistencia y con la familia ocupándose. Gracias, Cris. Le pregunto a Javi, antes de despedirte, Javi, que sé que tenés otros compromisos también en este canal, para que no se pongan celosos. No, en rigor, si hay alguna novedad más del caso, ¿cómo sigue el desenlace judicial de esto? Mira, a propósito de esta internación, esto es lo que va a demorar, Martín compartimos esta información, lo que va a demorar la definición del fiscal Maynard para imputarlo o no. Es decir, porque le tiene que tomar declaración. El único testigo que hay del hecho es el propio Felipe Pettinato. Doctor, en esta situación puede ser que no esté en una situación propicia para declarar. Sí, totalmente. Puede ser que el paciente no esté. Sí, no, en general, bueno, hay que esperar justamente una evaluación completa médico-psiquiátrica para ver el estado concreto de él, porque lo primero que hay que proteger es la salud de este muchacho. Claro, por supuesto. Y después, bueno, todo el tema legal seguirá, pero por eso, bueno, yo había hablado el otro día relacionado con eso, que hay que ver si realmente no estaba en un episodio psicótico, lo cual lo implica que no comprenda la criminalidad del acto. Y recuerda, si hubiese estado en esa condición, en un brote psicótico, ¿él recuerda? Sí, puede tener un recuerdo real de lo que puede recordar, vio, pero dentro de ese mundo, digamos, de pérdida de la realidad. Por eso es tan importante que sea evaluado por un psiquiatra forense. Claro. Que nosotros tenemos en el Cuerpo Médico Forense, en la Justicia Nacional, excelentes profesionales que pueden dilucidar justamente este tema. Así va a ser, Martín, ¿no? Sí, lo primero que va a pedir el juez es informes para saber si está en condiciones de declarar. Si un primer informe le dice que no, en general lo que es de rutina es que se pidan periódicamente informes hasta que esté en condiciones de poder declarar, porque como decía Javier, es la única persona que estaba en el lugar del hecho. También van a ser muy importantes las pericias complementarias del informe de los bomberos y también lo que se espera es el peritaje complementario, la autopsia que se le hizo a Melchor Rodríguez. Porque además, ¿sabes qué, Marcela? A ver, está bajo un proceso judicial él. Claro. Pero no por su internación, por su problema. No, acá hubo una muerte también. Por la muerte de una persona que se puede transformar. A ver, ¿es sospechoso hoy? Perdón, ¿hoy es sospechoso? Vamos a hablar claro. Sí. Es sospechoso. Sí, pero a ver, ¿sospechoso por qué? Porque es la última persona que vio con vida a la persona que apareció quemada totalmente. En su propio departamento. Yo me quiero... No por lo grotesco del dato, pero vos sos un entendido, tal vez lo que no lo somos. Vos te pusiste mucho énfasis en la descripción sobre cómo arrancaron las llamas en el cuerpo de esta persona, de este médico. Y fuiste incisivo con describir que sus piernas eran donde empezó el epicentro de sus quemaduras. Después se fue para arriba la llama. ¿Por qué insistís tanto en esto de las piernas? Porque es lo que le llamó la atención a los bomberos y a los peritos que fueron al lugar y vieron el cuerpo. ¿Qué puede haber indicado? ¿Que él caminó sobre llamas? ¿Que se quiso defender? ¿Que alguien le tiró alguna suerte de, no digo combustible, pero alguna lo que creen es que sustancia?
que tenía sobre sus piernas hizo que se combustionara, se prendiera más fuego y él no pudiera zafar de ese momento. Puede ser alcohol, puede ser tela, ropa o algo en particular, pero que el fuego tuvo mucha incidencia desde las piernas hacia arriba. Sí, los bomberos descartaron algo que puede generar incendios y ocurre muchas veces, que es un desperfecto electrónico. Técnico. Algo técnico o electrónico que haya ocurrido en la casa. Un incendio intencionado, Dari. No se sabe si fue técnicamente intencionado porque pudo haber sido un accidente. Claro. Nada, sí, pero un encendedor. No un desperfecto, no algo naturalmente que puede haber sucedido. Un accidente de ese tipo no. Entró en corto, no, de ese tipo no. ¿Darío? No, me quedaba preguntarle al doctor, porque Martín le preguntó por el tema de la pandemia. Digo, ¿cuánto influye la crisis económica, el clima social con el que vivimos en Argentina, que vivimos en general con un nivel de estrés social, por decirlo así, grande? Digo, ¿cuánto influye eso en la salud mental, en las adicciones? Muchísimo, directa e indirectamente. Directamente por la tensión permanente que se vive de las noticias e indirectamente por lo que decía antes. Gente con el 40% por debajo de la línea de la pobreza, dificultades para las necesidades básicas para los niños que puedan tener educación, alimentación. Eso tiene un impacto muy grande en la salud mental de cualquier comunidad. Vamos a poner, les pido a los chicos en el Zócalo, el nombre, la dirección, el teléfono del lugar que estuvimos recién con Ivo Kutsarida, esta fundación que hace este trabajo tan amoroso, la Fundación EIRA, porque ya nos empezaron a escribir muchas personas que quieren tomar contacto porque mostramos este lugar, hay muchos como este lugar. Pero pido por favor a mi producción lo más pronto posible que pongamos los datos para aquel familiar, para aquel amigo que siente que todo esto que hemos tratado lo está viviendo en primera persona con alguien más, que tenga un lugar para acudir. Así que por favor pido, es importante, ya el Graf, gracias. Y al Doc también. Doctor, ¿hay algún lugar, un teléfono de asistencia? Bueno, vos trabajás en el Borda, pero otro recurso, ¿a dónde también puede acudir aquella persona que siente que algo no anda bien en su vida o que tiene un familiar o un amigo que está pasando por un momento difícil? La recomendación que siempre doy es que vayan a la guardia de los hospitales públicos. El Hospital Borda es uno de ellos, donde la atención es 7x24 y siempre van a encontrar excelentes profesionales con mucha vocación de servicio para ayudar a las personas que tienen algún sufrimiento. Recordemos la dirección, Doc, para aquellos que por ahí están... Es Ramón Carrillo, 375, el Hospital Borda. Y después, bueno, en realidad hoy en día es muy fácil de encontrar. Está el Hospital Alvear en la zona de lo que sería Chacarita, el Hospital Moyano muy cerca, el Hospital de Niños, el Gutiérrez, que tiene para la parte infantil, el Elizalde en Constitución para la parte infantil también, el Tobar García, que está al lado del Hospital Borda. Vamos a también. votar con la encuesta y vamos a votar con nuestro invitado del día. Siempre vota la encuesta, pero además es una opinión fundamentada. La encuesta del día tenía que ver con si haces o no algo en pos de tu salud mental, a ver qué pasa con la gente. ¿Hiciste algo para cuidar o mejorar tu salud mental? ¿La gente tiende a hacer algo o no después del COVID? ¿O se dejó estar? ¿Sí? ¿Se ocupó? Vamos a aportar por sí. A ver, bueno, en realidad no tanto. Acá la mayoría es una muestra. Por supuesto nos acercamos a la gente a través de las redes sociales del canal, pero la muestra nos indica que casi el 61% de quienes han votado no hacen hoy algo para ocuparse de su salud mental, sobre todo después de la pandemia que tanto ha penetrado en la vida, en la habitualidad, que generó miedos, que disoció a mucha gente, que separó familias. Bueno, de esto hay que ocuparse, ¿no? Si la mayoría contestó que no, Doc, un buen consejo sería ocuparse. Si hay algo que falla o que no está bien entre nosotros, hay que hacer algo. Y son cosas sencillas. Hay que hacer ejercicio 3 veces por semana, tratar de alimentarse bien, mantener los ritmos circadianos, es decir, trabajar durante el día, tratar de dormir, tener unas buenas cantidades de horas de sueño y sobre todo cultivar la solidaridad y el afecto por la familia y sus seres queridos. Esa es las 4 cosas que hacen que uno pueda estar mejor. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias bueno, usamos este espacio siempre para hablar de los temas que importan, pero ¿por qué no una vez más hablar de salud? Abordarlo desde este lugar, en rigor con lo que sucedió hoy con Felipe Pettinato, pero como decía al principio del programa,